Ya tuvimos una opinión sin spoilers y ahora toca hacerla con spoilers de Spider-Man No Way Home. Me esperé como una semana, estimados, para poder traerles la crítica con spoilers, más que nada porque sé que algunos de ustedes no habían podido ver la película. A mí en lo personal me tocó verla el 15 y pues tengo que confesar que al igual que muchos de ustedes, a mí no me gustan los spoilers. Míralo comer, como un animal, no como el señorito Pizza, con tenedor y cuchillo. Pero bueno, estimados, llegó el momento de hablar de Spider-Man No Way Home con spoilers. Y yo creo, estimados, que esta opinión va a ser más enfocada a cómo me sentí al momento de ver la película. Va a ser una opinión un poco más subjetiva, donde yo creo que les voy a hablar más que nada como fan de Spider-Man. Así que sin más que decir, estimados, comencemos con el video. Yo soy César, bienvenido a Alcer Cine. Una de las cosas que más esperaba de la película era ver al mismísimo Matt Murdock en No Way Home. Y vaya que su participación me emocionó. Básicamente él aparece solo un momento de la película y en lo personal me hubiera gustado verlo un poco más en pantalla. Me hubiera parecido interesante verlo en un tribunal intentando demostrar la inocencia de Peter Parker, para poder de alguna manera ver ahí todas sus habilidades como abogado. En mi primer análisis que hice del primer teaser trailer de Spider-Man No Way Home, dije que había posibilidad de que Matt Murdock estuviera en un tribunal con She-Hulk, que para los que no sepan, ella también es abogada, pero ella estaría a favor de Mysterio y Matt Murdock a favor de Peter Parker. Pero esto solamente eran rumores. Al final, pues, como sabemos, no fue así, pero aún así me hubiera gustado ver una participación un poco más extensa de Matt Murdock. Y claro, se vienen muy buenas cosas para él en el futuro. No sé, quizás también podríamos tener a otros personajes que salieron en las series de Netflix, como por ejemplo Jessica Jones o incluso El Castigador. Honestamente, estimados, entiendo perfectamente que Peter vaya con Doctor Strange a pedirle un hechizo para que todos olviden que él es Spider-Man. Aún así se me hizo algo forzado que Strange hubiera tenido que hacer 3, 4, 5, 6 conjuros porque Peter no aclaraba sus ideas. Primero que no quería que lo olvidara MJ, luego que la tía May, luego que Ned, etc. Y debido a esto alteró el hechizo comprometiendo el multiverso. Ahora, el problema de la identidad de Peter Parker pudo solucionarse de otra manera. La verdad es que sí, a lo mejor y sí, pero aún así creo que esto es uno de los pocos errores que tiene la película. Al fin y al cabo, este acontecimiento está basado en otro evento en los cómics. Esto después de los acontecimientos de Civil War, donde Peter Parker le reveló al mundo que él es Spider-Man. Sabía que iban a aparecer, los vi en el tráiler y aún así me emocionó cuando salieron en la película. Realmente volver a ver a estos villanos de anteriores películas de Spider-Man fue bastante nostálgico. Cuando todos los villanos están dialogando acerca de cómo es que llegaron al universo cinematográfico de Marvel, fue bastante enriquecedor. En lo personal, mis personajes favoritos fueron el Duende Verde y el Doctor Octopus. Yo creo que ellos fueron los más emblemáticos de toda la película, pero no desmerezco de ninguna manera los otros villanos que estaban en ella. Electro, por ejemplo, me gustó que tuviera de alguna manera un cambio de personalidad y claro, cambios en su aspecto físico que se relaciona más a los cómics, ya que este diseño que tenía en The Amazing Spider-Man 2 pues no me agradó del todo. Lo consideraba pasable, pero no me agradaba tanto. Pero claro, no es la primera vez que Marvel hace cambios así, por lo cual yo considero que los villanos es uno de los puntos más fuertes que tiene la película para considerarla una de las mejores de Spider-Man. En toda la historia de Spider-Man, su némesis más grande ha sido el Duende Verde. La actuación de Willem Dafoe como Norman Osborn o el Duende Verde nuevamente sorprende. Él nació para interpretar al Duende Verde. Honestamente, este es el villano que se roba la película y creo que no había mejor opción que el Duende Verde para causar en Peter algo que lo marcaría para toda su vida. Me hubiera gustado ver más en pantalla el traje clásico que utilizó en la primera película de Spider-Man o quizás algo más similar a los cómics. Pero es aquí donde yo creo que está lo interesante. Willem Dafoe es tan buen actor que sabes que él es el Duende Verde. No necesita como tal pintarse o una máscara para que identifiques qué personaje es él. Definitivamente, estimados, el Duende Verde es uno de los villanos que cada héroe necesita para retarse a sí mismo.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A pesar de que esta frase la dijo el narrador en el cómic Amazing Fantasy número 15, donde apareció por primera vez Spider-Man, a lo largo de los años esta frase se le ha atribuido al tío Ben, lo cual crea una metamorfosis en Peter para que se convierta en un héroe. Y ahora que en esta película esta frase se le haya asociado a la tía May, fue realmente conmovedor. Es como si Peter Parker de alguna manera estuviera despidiéndose de su madre, ya que en el universo cinematográfico de Marvel no hay muchos indicios del tío Ben o de los padres de Peter Parker. Realmente la tía May logra llenar ese vacío en No Way Home, que haría que Spider-Man se consolidara como un héroe. Aquí pude notar el golpe más duro de la vida de Peter Parker, e incluso más que la muerte de Tony Stark. Realmente, estimados, una escena que te rompe por dentro. Vaya escena. Lo que por muchos meses e incluso muchos años estábamos esperando, por fin se cumplió. Tobey Maguire y Andrew Garfield estaban en la película. No sé cómo estuvieron sus salas, estimados, pero conmigo el cine reventó de emoción. Todos gritaron cuando apareció tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire. Las dos leyendas que interpretaron a Spider-Man estaban en No Way Home. Estaban enfrente de nosotros. Estimados, podría decir que este es uno de los momentos más épicos en la historia de Marvel en las películas, ya que tuvimos a 3 generaciones de Spider-Man reunidos en una película. Ahora, tanto Andrew como Tobey, al momento de hablar con el Peter de Tom Holland después de su pérdida, fue realmente increíble. Toda la experiencia que estos dos Spider-Mans le transmiten al Peter de Tom Holland es realmente beneficiosa para que Tom Holland se convierta en el Spider-Man que estamos esperando. Ahora, la relación que tienen los tres se siente bastante fresca y de alguna manera empática. Desde comparar sus diferentes habilidades con la telaraña hasta ciertos indicios que podrían marcar la vida de Spider-Man en un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al momento que el Peter de Tom Holland quiere matar al Duende Verde por la muerte de la tía May, tanto Andrew Garfield como Tobey intentan hacerle entender que ellos ya tuvieron una experiencia muy similar. En el caso del Peter de Tobey Maguire, lo que más le marcó fue la muerte del tío Ben, y en el caso del Peter de Andrew Garfield fue la muerte de Gwen Stacy, y que el odio y la venganza no los llevaron a ningún lugar. Ese papel que tienen de mentores hacia Tom Holland fue realmente enriquecedor, y me atrevería a decir que fue inolvidable. Incluso yo destaco una escena donde Andrew Garfield está viendo a MJ y a Peter de Tom Holland, y de alguna manera me hizo pensar que él estaba recordando a Gwen. Y en ese momento el Peter de Tobey Maguire le pregunta a Andrew Garfield si tiene novia, a lo que él contesta de que quizás no está escrito para ellos, pero el Peter de Tobey Maguire le contesta diciéndole que no se dé por vencido. No lo sé, estimados, pero a mí me hizo pensar que el Peter de Tobey Maguire le estaba diciendo al Peter de Andrew Garfield que no se dé por vencido porque puede que en un futuro se encuentre a Mary Jane. Recordemos que la película que jamás llegó a realizarse fue The Amazing Spider-Man 3, en la cual hubiéramos podido ver a Mary Jane de Andrew Garfield, pero como bien les dije y como bien sabemos, no llegó a realizarse esta película. Pero a raíz de Spider-Man No Way Home, muchos fans ya están pidiendo que se realice esta tercera parte, lo cual sería bastante interesante. Y sí, ¿por qué no? Si se realiza The Amazing Spider-Man 3, veo también muy probable que un día hagan Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Si se hizo el Spider-Verse, ¿por qué no hacer también estas películas? Trajes clásicos, los 3 Spider-Mans juntos, ¿qué más podríamos pedir? Bueno, estimados, tenemos la pelea de los 3 Spider-Mans contra los villanos de la película. El hecho de verlos a todos columpiándose y compartiendo estrategias fue realmente impactante. Era un sueño que lo veías muy lejano, que lo veías casi imposible, pero ahí estaba enfrente de ti. Y no solamente los 3 Spider-Mans ponen en práctica sus habilidades en el combate, también tenemos su parte más analítica y científica, en la cual los 3 colaboran juntos para crear una sustancia que cure a los villanos de sus habilidades.
Y una escena que yo creo que cabe resaltar es cuando Electro le dice al Peter de Andrew Garfield que quizás podría existir un Spider-Man negro. Claro, esto hace referencia a Miles Morales. Y otra escena que me pareció impactante, estimados, es cuando MJ está cayendo y llega Andrew Garfield a salvarla. Y podemos ver, estimados, que en su rostro se nota una tristeza porque él no pudo salvar a Gwen Stacy, pero afortunadamente sí logró salvar a MJ. Una escena, estimados, que realmente te rompe el corazón, en el sentido de que si ya viste The Amazing Spider-Man 2, podrás entender el contexto y la situación en la que se encuentra el Spider-Man de Andrew Garfield. Otra escena, estimados, que me dejó en shock fue cuando el Duende Verde ataca al Spider-Man de Tobey Maguire por la espalda. Por un momento pensé que Tobey Maguire podría morir en esta película, pero afortunadamente no fue el caso, estimados. Tobey Maguire sobrevivió y creo que eso era lo más importante, porque lo pueden utilizar para más proyectos en el futuro. También es muy épico, estimados, cuando los tres Spider-Man se despiden y tanto Tobey como Andrew regresan a su respectivo universo y todos olvidan que el Peter de Tom Holland es Spider-Man. Pero no solamente eso, lo olvidan a él por completo. Aquí en este aspecto, estimados, por fin tenemos al Peter Parker que tanto estábamos pidiendo los fans. Un Peter Parker más consolidado y dispuesto a todo con tal de hacer lo correcto. La verdad sí me dio mucha tristeza que la gente lo olvidara, pero algo que sí me pareció interesante es que por fin sentimos la esencia de Spider-Man en Tom Holland. Ya no es como tal la sombra de ningún personaje y que se relaciona un poco más a los cómics. También el hecho de que ya no haya indagado tanto con MJ y Ned da a entender de que Peter podría conocer a más gente. Entre ellos podría ser el mismo Harry Osborn y Gwen Stacy. Y también cabe la posibilidad de que lo veamos pedir trabajo como fotógrafo en el Clarín. Aquí de verdad, estimados, yo le aplaudo a Tom Holland porque por fin es el Spider-Man que tanto esperaba. A mí en lo personal, mi Spider-Man favorito es el de Tobey Maguire, pero no por la nostalgia o porque fue de los primeros, más bien porque el Spider-Man de Tobey Maguire se parece mucho a un Spider-Man que yo leí en los cómics, en específico el que dibujaba John Romita, que era un Spider-Man un poco más musculoso, un poco más robusto y aparte tenía características físicas y psicológicas muy similares al Peter de Tobey Maguire. El de Andrew Garfield también me gusta mucho. De hecho, uno de los mejores dibujos que para mí existen de Spider-Man es el que dibujaba Todd McFarlane. Y claro, también lo podríamos relacionar con el universo Ultimate, que en caso de que no hayas leído esta historia, estimado, es una de las mejores historias de Spider-Man, donde se desarrolla un poco más a profundidad el origen de Peter Parker como Spider-Man. Ahora pasemos a la primera escena post créditos. En esta podemos ver a Eddie Brock dialogando con una persona en una especie de bar donde hace referencia a los Vengadores. Para después, Eddie se desvanece junto con Venom, dejando una pequeña sustancia del simbionte de Venom. Esto me podría hacer pensar que podríamos ver al Spider-Man de Tom Holland en una futura película con el simbionte, con el clásico traje negro que lo caracteriza en los cómics. También existen rumores de que el personaje de Null, que es el dios de los simbiontes, podría aparecer en una futura entrega de Spider-Man. Yo en lo personal, estimados, me estoy adentrando un poco más a la historia de Null por medio de estos cómics, que el tercer tomo de esta saga de cómics es donde hizo su primera aparición Null, y que se rumora que podría tener un enfrentamiento con Venom y los tres Spider-Mans. Pero claro, esto solamente es un rumor, pero aún así me parece una propuesta bastante interesante. Ahora, como tal, la segunda escena post créditos es el teaser trailer de Doctor Strange, el multiverso de la locura, donde pudimos observar al mismo Doctor Strange acercándose a Wanda para preguntarle acerca del multiverso. También pudimos ver un pequeño vistazo a América Chávez y a lo que parecía ser Shuma Gorath. O al menos eso pensé al principio. Pero según algunas fuentes en internet, más bien este personaje de los tentáculos es denominado Gargantos. Un personaje que yo en lo personal no conocía nada, pero según eso solo ha tenido 2 apariciones en Marvel Comics y se ha enfrentado a seres como Namor. También pudimos observar la variante oscura de Doctor Strange, que hizo su primera aparición en la serie de What If, donde se nos dio a entender que este ser destruyó su propio
propio universo. Quizás en esta película, estimados, podríamos ver más a detalle las consecuencias del multiverso, y que al igual que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron en No Way Home, tal vez podríamos ver a otros héroes que no son pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel. Se rumora muy fuerte a los X-Men, se rumora muy fuerte a Deadpool, e incluso la versión de principios de los 2000 de los Cuatro Fantásticos, donde Chris Evans, el actor del Capitán América, hizo su primer debut como un superhéroe de Marvel. En lo personal, estimados, creo que todo este tema del multiverso va encaminado a una de las historias más fuertes y más impactantes de todo Marvel Comics. Me refiero a la Secret Wars, donde en la versión de los años 80, estimados, pudimos ver cómo un ser llamado el Beyonder recluta tanto a héroes como villanos en un lugar llamado Mundo Batalla, donde sí creo que van a agarrar elementos de la Secret Wars de los años 80, pero que yo en lo personal y pensando este tema del multiverso, pienso que lo más factible es que adapten la historia de Secret Wars del 2015. Donde el Doctor Doom obtiene poderes cósmicos y colisiona el universo Marvel y el universo Ultimate, y en el cual él es completamente como un dios. Pero bueno, estimados, esto solamente son especulaciones. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene Marvel en un futuro, y claro, pues esperemos que el multiverso se expanda aún más. Y bueno, estimados, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco por haberte quedado hasta el final del video. Sígueme en mi cuenta de TikTok, que la encuentras igual como Alcercine. Nos andamos viendo muy pronto, estimado. Cuídate, hasta luego.